Bienvenidos a esta explicación donde vamos a desgranar, desde cero, la dimensión cultural del ser humano. A menudo tendemos a pensar que la cultura es algo súper exclusivo, ¿verdad? Como que solo la tienen los que leen libros complicadísimos o van a la ópera. Pero, si adoptamos una perspectiva antropológica, la realidad científica es muchísimo más fascinante y abarca absolutamente todo lo que hacemos. Vamos a redefinir por completo qué significa eso de ser seres culturales. Bueno, nuestra hoja de ruta para hoy es bastante clara. Primero, veremos la evolución del término. Segundo, su definición antropológica. Tercero, la clásica dicotomía entre naturaleza y cultura. Cuarto, el concepto de los memes y su transmisión. Quinto, la inmensa diversidad cultural humana. Y sexto, cómo reaccionamos ante esa diversidad. Empezamos por el principio, la evolución del término cultura. Las palabras tienen memoria, y esta en concreto tiene una historia increíble. El verbo latino original, colere, significaba literalmente cultivar la tierra, pura agricultura. Quien cultivaba un campo lo cuidaba, y de ahí nació la palabra cultus, que era el cuidado y el culto a los dioses. Pero el verdadero salto mental, la genialidad, llegó con la metáfora de la cultura animi. De repente, empezamos a entender que una persona sin educar era como un campo salvaje, lleno de malas hierbas. Así que la educación pasó a ser ese arado que cultiva el alma humana. Es una pasada ver cómo una simple labor física del campo acabó siendo el pilar de nuestro intelecto. Pasamos al punto 2, la definición antropológica actual. Y aquí tenemos que quitarnos de la cabeza esa noción vulgar o elitista de la que hablábamos al principio. La cultura no es solo tocar el violín o saber de historia del arte. Científicamente hablando, cultura es absolutamente todo, y digo todo, el comportamiento que transmitimos por aprendizaje social. Eso significa que atarnos los cordones de los zapatos, pagar nuestros impuestos, usar internet o fabricar una herramienta son actos tan profundamente culturales como componer una sinfonía. Lo que no heredamos en los genes es pura cultura. Así de simple. Y esto nos lleva a un punto absolutamente crucial, la neutralidad moral. Tendemos a pensar que tener cultura es sinónimo de algo bueno o deseable. Pues bien, nada más lejos de la realidad. Resulta que los prejuicios, las supersticiones, la contaminación de nuestro entorno o incluso las adicciones también se aprenden y se transmiten en sociedad. Desde la antropología son cosas puramente culturales. La cultura es solo información que pasa de unos a otros. No es ni intrínsecamente buena ni mala por definición. Vamos con el tercer apartado, el gran debate de naturaleza versus cultura. Aquí hay una línea divisoria clarísima que nos ayuda a entender quiénes somos. Por un lado tenemos la natura, lo innato, lo que viene de fábrica al nacer. Es lo que los griegos llamaban physis. Por pura naturaleza biológica, por ejemplo, tenemos cuerdas vocales. Pero por otro lado está la cultura, las convenciones sociales o el nomos. Es decir, por biología podemos emitir sonidos, pero por pura cultura decidimos hablar en español, en chino o usar palabras concretas. Nuestro ADN no dicta para nada las costumbres o convenciones que adoptamos. Pensemos en esto porque es de verdad fascinante. La biología nos ha dado dos grandes procesadores de información. El primero es el genoma, el de toda la vida. Es un mecanismo súper fiable a largo plazo, sí, pero es lentísimo. Cuando el entorno cambiaba de repente, el genoma simplemente no llegaba a tiempo para adaptar a la especie. Así que la naturaleza hizo algo brillante, inventó el cerebro, un procesador espectacular capaz de lidiar con cambios rápidos, creando una red informática social donde procesamos y transmitimos información al instante. La cultura viene a ser, literalmente, el software que corre en esa enorme red de cerebros interconectados. Y hablando de transmitir información, llegamos al punto 4, los memes y la transmisión cultural. Para entender cómo la información salta de un cerebro a otro, la ciencia tomó prestada una idea de la genética. En 1976, el biólogo Richard Dawkins acuñó la famosa palabra meme. Olvidémonos por un segundo de las imágenes graciosas de Internet. Un meme es, en realidad, la unidad básica y elemental de la información cultural que se transmite por pura imitación. Igual que el gen transmite información biológica, el meme transmite información cultural. Puede ser cualquier cosa, desde una melodía pegadiza hasta la técnica exacta para hacer fuego. Ahora bien, es un error bastante común asumir que somos los únicos con cultura. Existe una cultura animal clarísima. Hay chimpancés, por ejemplo, que enseñan a sus crías a usar ramas para pescar termitas, y lo hacen por imitación directa. Pero aquí viene el gran salto, la diferencia abismal. La cultura humana se apoya masivamente en el lenguaje verbal. Gracias a las palabras, no dependemos solo de imitar lo que vemos en el presente, sino que acumulamos todo el conocimiento del pasado, creando un catálogo de información histórica casi infinito. Entramos en el quinto mundo de este análisis que trata sobre la diversidad cultural. A lo largo de nuestra historia, el aislamiento geográfico ha obligado a los diferentes grupos humanos a buscarse la vida.
Nos hemos enfrentado a problemas idénticos, como protegernos del frío o buscar alimento, pero desde lugares totalmente separados. ¿El resultado? Desarrollamos combinaciones únicas de soluciones para esos mismos problemas. En genética estos serían genes alternativos, pero en nuestra cultura los llamamos alelomemes, o memes homólogos. Es decir, ante el problema del frío ártico se inventa el iglú y ante el calor del desierto la tienda de campaña. Misma función, diferente solución. Y ahí es donde nace nuestra inmensa diversidad. Y para terminar, el punto 6, las actitudes que adoptamos ante esta diversidad. Tarde o temprano, estas burbujas culturales aisladas acaban chocando, y cuando lo hacen, solemos ver tres posturas principales. La primera es el etnocentrismo, que básicamente es caer en la trampa de juzgar a los demás usando nuestra propia cultura como el estándar supremo. El gran riesgo aquí es que suele justificar el imperialismo. En el extremo opuesto está el relativismo cultural, la idea de que todas las culturas son igual de válidas y no se pueden comparar. Pero cuidado con esto porque nos puede llevar a una pasividad terrible, excusando actos injustos o inhumanos bajo el pretexto de que es su tradición. Por último, el universalismo busca un terreno intermedio mediante un diálogo democrático para encontrar valores comunes. Aunque, y aquí está la crítica fuerte, a menudo se le acusa de ser simplemente una forma de imponer productos culturales occidentales a todo el planeta. Todo esto nos deja con un debate antropológico tremendo, uno que sigue muy vivo hoy en día. ¿Pueden existir de verdad unos derechos verdaderamente universales, aplicables por igual a cualquier sociedad del mundo? ¿O son los derechos humanos simplemente un producto cultural occidental que estamos intentando globalizar a la fuerza? Es una pregunta incómoda, sin duda, pero plantearnos este tipo de cosas cambia por completo nuestra manera de entender el mundo que compartimos.